yo sugería hablar de qué aprendimos y cómo prepararnos para la pospandemia, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Así es que este fin de semana, cuando estaba preparando la charla, pensé de qué hablar. En realidad creo que los aprendizajes a esta altura de la pandemia es en la inequidad, que está a flor de piel, los errores estratégicos, qué pasó con el cierre de las escuelas, la constante aparición de nuevas variantes y hasta cuándo va a seguir, y bueno, y la pospandemia. Ya saben que pueden seguirme en el Facebook, en el Instagram, @Dr. Marta Cohen, y en el YouTube, Dr. Marta Cohen. Bueno, hasta ayer fue un día trágico, porque superamos los 5 millones de fallecidos en el mundo, con unos más de 247 millones de casos de coronavirus. Pero en realidad ha habido muchísimos más casos, porque obviamente al principio no se testeaba y hay muchos países, sobre todo en África, donde no se sigue testeando. Y eso es parte de la inequidad, ¿no? 220, más de 224, casi 224 millones y medio de recuperados, y es importante que aún hay 18 millones de activos, de los cuales 73.406, que es el 0.4%, siguen graves. Y ustedes ven que en realidad si Argentina está mejor, pero el mundo no necesariamente, ¿no es cierto? Cuando comenzó en marzo, el número de casos siempre ha ido subiendo y bajando. Yo siempre digo, ha habido 3 picos, ¿no es cierto? Entonces, bien delineados. Lo que pasa es que cuando estamos transitando la curva no sabemos, no nos damos cuenta, porque hay veces que mejora en una semana y luego vuelve a empeorar. Pero cuando ustedes miran las cifras del mundo, pueden ver claramente que ha habido 3 picos máximos y que ahora estamos nuevamente volviendo a subir. Y que si bien los casos bajan, en el mundo nunca bajan de todo. Siempre hay alrededor de 350.000 casos diarios en el mundo. Estamos mejor, pero fíjense, 400.000, ha habido veces que ha habido muchos más. Bueno, con respecto a la inequidad, tiene que ver, como dice el Papa, es el nacionalismo de las vacunas, ¿no? Primero me vacuno yo y después el resto del mundo. Y yo, cuando digo yo, es un país, ¿no? Siempre pongo de ejemplo a Israel, que, bueno, pagó por la vacuna más de lo que la vacuna valía, precisamente para conseguir todas las dosis ya, ¿no es cierto? Y por eso vacunó tan rápido a su población. Fíjense los países con alto income, con altos ingresos, y los países más ricos, y fíjense los países medianos, y fíjense los países pobres, como prácticamente no tienen vacunas. Y es importante que la pandemia nos afecta a todos en el mundo, por lo tanto, en realidad, el mundo debe vacunarse, el 75% del mundo, no el 75% de los países ricos, ¿no? El 75% del mundo. Y si ustedes ven nuevamente África acá, África tiene aproximadamente un 3,9% de su población vacunada con alguna dosis. Y hay países donde hay guerra civil de no hay vacunados. Fíjense Europa, Asia en cuanto a la cantidad de población, ¿no? Y Sudamérica, aquí está. Bueno, la población vacunada con 2 dosis, Argentina tiene el 56,1% de su población vacunada con 2 dosis. Es decir, Argentina está bien, debe estar mejor, porque cuando se habla de que Argentina, yo he escuchado, ¿no?, al gobierno que habla de que Argentina tiene muchos más millones de vacunados que otros, pero en realidad tiene muchos con una dosis, pero no tiene tantos, sí, tiene 56,1%, pero debería tener el 75% con 2 dosis. ¿Para qué? Sobre todo para prevenir si la variante Delta sigue subiendo, como está subiendo, es comunitaria. Y obviamente una dosis de la vacuna para la variante Delta no es suficiente, porque una dosis de cualquier vacuna, por lo menos las que se probaron acá fueron Pfizer y la de AstraZeneca, da una protección de un 30-33%. En cambio, 2 dosis dan una protección superior al 80-90% para la de Pfizer y un 67% para la de Oxford. Y la mejor defensa es
a la segunda semana de la segunda dosis. Bueno, como les decía, hay un gran porcentaje de la población vacunada, el 49,5% del mundo, al menos una dosis. Pero necesitamos el 75% del mundo con 2 dosis. Es decir, estamos muy lejos de llegar a esto, ¿no? Hay más de 7.000 millones de dosis administradas y cada día se administran más de 26 millones de dosis. Y esto es lo que les decía, solo el 3,6% de los países emergentes han recibido al menos una dosis. Bueno, como esto me lo fijé ayer, ¿no? Con la fecha que se subió fue el del ayer era primero, o sea que corresponde al día anterior siempre, ¿no? Argentina tiene el 56,1, o sea, el 56 de la gente con completamente vacunada, perdón. Y parcialmente vacunada el 18,10. El Reino Unido tiene el 67% con 2 dosis, y con alguna dosis el 6,29%. 24%. Acá ahora se está vacunando a los niños mayores de 12 años, no se ha vacunado a los niños menores de 12 años, porque, bueno, de este lado del mundo no hay ninguna vacuna aprobada para niños menores de 12, pero lo que se nota es que la gente que va a recibir la tercera dosis va muchos menos que la segunda dosis. Es decir, la gente mostraba más interés en tener la vacuna completa que en darse el booster o tercera dosis. Obviamente, entre los errores, la falta de transparencia, por ejemplo, en China, en Irán, en Estados Unidos, falta de liderazgos. China aprendió de sus errores. Yo creo que es un país que aprendió mucho porque, por ejemplo, cuando surge la variante de Delta y llega a China, rápidamente cierran todo, aíslan a los viajeros que habían llegado en un avión de Rusia positivos y hacen 11 millones de test en Wuhan. Y cuando ahora dicen, bueno, en realidad China no dice la verdad porque solamente reporta 93 casos diarios. No, yo creo que es verdad. Yo creo que China aprendió y tiene los recursos como para poder enfrentar la pandemia, ¿no? Que es la vacunación, bueno, ellos culturalmente usan el barbijo, mantienen la distancia social, ya es una cuestión cultural. Y además tienen la capacidad de hacer muchísimos testeos. Se hicieron 11 millones de test en una semana y de PCR, no de test rápidos. Ha habido una falta de uniformidad en la estrategia, porque la OMS no tenía preparado un plan de pandemias, de coordinación de pandemias, en donde podían, bueno, todos los países sabían qué era lo que tenían que responder, cómo tenían que actuar, tenían un mensaje, tenían una comunicación para darle a la población. Cada uno actuó como pudo. Y yo creo que, bueno, no es para culpar a nadie, porque todos cometieron errores, empezando por la OMS. La comunicación fue altamente ineficaz, sobre todo con la gente joven. En este momento los jóvenes son los más infectados en el Reino Unido, obviamente porque son los que van a las discos, los que no usan el barbijo, los que no se cuidan, y además como no es obligatorio, menos lo van a hacer aquí, ¿no? Políticas, seguros de salud y organizaciones internacionales inadecuadas, o sea, no estamos preparados, pero lo importante es que ahora deberíamos prepararnos, ¿no es cierto? La Unión Europea y los bloques regionales deben asumir un rol más importante. La solidaridad global es la única manera de ganarle a la pandemia. Por eso el G7, que se reunió en el mes de mayo, dijo, bueno, para la segunda mitad del 2022 vamos a poder vacunar al mundo porque los países que no puedan les vamos a regalar. Bueno, no va a pasar. No va a pasar porque ya dijeron ahora la OMS que lo van a hacer para el año 2023. Así que, bueno, el fin de la pandemia se va alargando, ¿no es cierto? La OMS obviamente debe reorientar su curso y debemos fortalecer a los sistemas de salud. Es muy importante la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y además hay que tomar las decisiones apropiadas. Es muy importante introducir nuevas tecnologías también en el futuro, como por ejemplo la inteligencia artificial y la robótica, para que permitan manejar situaciones como limpieza de contaminación, etcétera, etcétera, que ahora fue responsable de que murieran tantos profesionales de la salud
que estaban en la primera línea, ¿no? Bueno, los gobiernos obviamente todos deben invertir en salud, en recursos humanos y en nuevas tecnologías. Ha habido muchos errores estadísticos. Por ejemplo, en Inglaterra el 5 de octubre se dieron cuenta de que se habían 16.000 casos de coronavirus habían sido no incorporados en las figuras oficiales de cuento de casos por un error técnico del sistema de informática. También pasó recientemente que habían encontrado que en un laboratorio había varios miles de PCR positivas que eran unos falsos negativos, ¿no es cierto? Además, sobre todo al principio, había número inadecuado de testeos, había laboratorios insuficientes, fondos reducidos. En Francia había pocos, en Estados Unidos había 97, al principio no había inversión. Mucha rigidez de las regulaciones. Yo leí el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la preparación para o sea, qué errores tuvo la OMS en la preparación, su preparación para la pandemia. Y dijeron que la rigidez de las regulaciones fue tanta que hizo que todo el mes de febrero se perdiera. Entonces, el virus en el mes de febrero ganó espacio porque se fue contaminando, enfermando, matando personas, sobre todo en Italia, en Europa, ya fuera de China, y mientras tanto la OMS no se reunía o tardaba mucho por esta, como le dicen acá, el red tape, o sea, la burocracia. Entonces, el virus se movía a una magnitud de rapidez que la burocracia no. Entonces, eso hizo que todo el mes de febrero se perdiera y que la posibilidad de evitar la pandemia también se perdiera. Bueno, es importante en cuanto a los casos de testeo, porque en Argentina hace un tiempo decían, cuando estaban en el pico, estamos mejor, hemos bajado del 36% de positivo a 34% de positivo. Bueno, pero de cualquier manera eso estaba equivocado. Acá el positividad era del 0,5% en el Reino Unido. Es decir, hay que hacer muchísimos más test de los que se hicieron. Cuando en Argentina había 1.500 casos, yo por el número de fallecimientos que era desproporcionadamente alto, calculé que en realidad no había habido 1.500 casos, sino que había habido 8.500 casos. Porque no podía ser que tuviera una mortalidad del 3,9%. Cuando la mortalidad en Inglaterra o en el resto del mundo era muchísimo menor, ¿no? La mortalidad es mucho menor al 1%. Y eso quería decir que era desproporcionalmente alto, porque en realidad muchísimos casos no se habían contado. Y lo mismo con los casos de muertes de COVID al principio. Seguramente muchos más muertos hubo de los que se contaron. Esto es lo que les quería decir que pasó acá en Inglaterra. Había 36.000 casos positivos entre abril y junio. La mayoría de los casos eran asintomáticos. El 86% no tenía tos, ni temperatura, ni anosmia. El 77% no tenían síntomas y transmitieron la infección silenciosamente. O sea, una inadecuada cantidad de test con menor identificación de asintomáticos e inadecuada para prevenir y reducir brotes. Y bueno, y además, como les decía, hubo un laboratorio que cerraron hace un par de meses acá en el Reino Unido porque habían encontrado muchísimas PCRs falsas negativas. O sea, era incapacidad de la dirección del laboratorio, ¿no? Que esto fue el 15 de octubre. Se suspendió en el Reino Unido este laboratorio con 43.000 falsos negativos y se llamaba Inmensa Health Clinic. Y el contrato era de 233 millones de dólares, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahora se está haciendo una investigación en donde se están investigando a los no sé qué cantidad de laboratorios. No sé si me siguen viendo, porque yo estoy hablando. ¿Me ¿Sí? escuchás, Marta, ahora? Sí. Ahora te escucho, ¿me están viendo? Sí, te estamos viendo y escuchando perfecto. Perfecto, bueno, sí, porque eso de estar sola no sabía si... Bueno, me alegro. Continuemos entonces. Ahora se está investigando en el Reino Unido todos los laboratorios, que son alrededor de 40,
que se les dieron, digamos, a ver si son los amigos de, pero cuánto la política influyó en quienes estaban a cargo de realizar los test, quienes estaban a cargo de distribuir los barbijos, los equipamientos, ¿no? Porque obviamente detrás de todo eso ha habido un gran negocio. Bueno, acá se cerraron, bueno, el cierre de las escuelas fue terrible, ¿no es cierto? En algunos países más que en otros. Acá se cerraron, pero no para el 8% de los alumnos que eran los hijos de los trabajadores esenciales, los vulnerables y los chicos con discapacidad. Pero antes del cierre, los estratos sociales bajos estaban 18 meses por detrás de las clases más favorecidas. Y esto en países poco desarrollados, el 60% de las escuelas privadas tenían plataforma virtual, pero el 37% de las estatales tenían plataforma virtual, o sea, más en las escuelas privadas que en las estatales, y solamente el 23% de los barrios humildes. O sea, casi 2 millones de niños no tenían acceso a la computadora y tenían que hacer los deberes. Escuché en Argentina desde el teléfono celular de un padre, y era el mismo teléfono para todos los hijos, ¿no? Además, la escuela emerge como la institución que mejor ayudó a preservar los hábitos de la rutina y la nutrición. Y además, en el caso en donde los niños están expuestos a violencia doméstica, obviamente el cierre de la escuela dejó a esos chicos todavía muchísimo más vulnerables. Para los niños fue terrible, pero para los adolescentes fue traumático, con mucha ansiedad, mucho enojo. Bueno, nosotros hemos visto un aumento del número de suicidios en los adolescentes. Desde la reapertura de las escuelas en el Reino Unido, que pasó en el mes de septiembre, ustedes saben que el 19 de julio fue el Freedom Day, o sea, chao barbijo, chao distanciamiento social. Los chicos volvieron a la escuela en septiembre sin barbijo. Antes se hacían test, ahora parece que no se hacen test. Se comenzaron a vacunar, sí, es verdad, los mayores de 12 años, pero ha habido un alto índice, con un número muy alto, un número R de 1.18. Entonces, lo que dicen aquí es que deberían retornar los test de flujo lateral, que se lo hacían 2 veces por semana, los barbijos, y además, si son contacto de un positivo, si uno es contacto de un positivo, pero uno es negativo y tiene las 2 dosis de la vacuna, no se tiene que aislar. Esa es una regla desde el verano. Entonces dicen que no, que a lo mejor los niños, como hay tanta infección en menores de 30 años, aunque generalmente son asintomáticos, deberían aislarse aun cuando sean negativos. Obviamente esto tiene que ver con el periodo de incubación, ¿no? El periodo de incubación es de 4 días y medio para la variante Delta, que en este país es el 100%, variante Delta. Bueno, acá a los niños de 12 a 16 años se les dio una dosis de la vacuna. ¿Por qué? Porque en realidad tienen que ver el riesgo-beneficio. No hay un riesgo de salud para los niños, porque se mueren muy pocos, se mueren 2 chicos por millón de niños, o sea, muy poco. Salvo que sean vulnerables, ¿no? Que tengan, qué sé yo, algún síndrome genético o inmunodeficiencia, tal. Se les da entonces una sola dosis, porque da un 55% de protección para la infección, pero evita la posibilidad de la complicación infrecuente de desarrollar una miocarditis después de la segunda dosis. Ahora, ¿qué pasa? En este momento, 270.000 alumnos de la escuela secundaria tuvieron COVID hacia la semana, en el primer mes de clase, del 1 de septiembre al 2 de octubre. Entonces, están evaluando no solamente que vuelvan a usar el barbijo, sino que además se les va a dar la segunda dosis. Porque de esta manera el beneficio de la vacunación en los chicos, si bien no es la salud, sí lo es para que no falten a la escuela y para que al no contagiarse, no contagian y enlentezcan la transmisión del virus. También es muy importante un aprendizaje que se hizo, es que al principio estábamos todos muy locos con esto de higiene de manos con alcohol. Bueno, en realidad la transmisión del virus por superficies es bajísima, es de un caso en 10.000, o sea, nada. En cambio, sí, por el aire. Eso es lo más importante.
y en realidad el error fue invertir en cuestiones de higiene de manos y no en circulación de aire, equipos de circulación de aire. Porque si uno está uno tiene COVID y deja un cuarto cerrado y viene otra persona media hora después, el COVID está en el aire. O sea, hasta media hora se ha visto que puede mantenerse. Entonces de ahí es lo importante de mantener las ventanas abiertas. Obviamente en el invierno es más difícil. Entonces lo que tienen que hacer es tener monitores de dióxido de carbono, que obviamente acá hay un ejemplo en donde la maestra lo monitorea, y lo que sería es poner en marcha equipos de circulación de aire, pero la circulación de aire no puede ser de recirculación, tiene que ser de aire exterior. Así que bueno, eso es algo también para pensar para ustedes en el otoño que viene, si aún continuamos con la pandemia, que es lo más probable. Bueno, obviamente, los contagios dan lugar a mayor reproducción. Y el virus es un virus que tiene un aparato de replicación con muchas fallas. Esas fallas son las mutaciones. Esas mutaciones a veces le hacen mal al virus y el virus no prospera, o a veces lo facilitan al virus y lo hacen más combativo, más contagioso, puede ser más letal, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí se convierten en una variante de interés, después una variante de preocupación. Por ejemplo, en este momento está la variante Delta acá, pero además hay un sublinaje que es el Delta Plus, que aún no se ha considerado una variante nueva, sino que en realidad es la misma variante Delta con una mutación, dos mutaciones, pero una de ellas, que es la A.Y.1.42, no, A.Y.42, la hacen 10% más contagiosa. En este momento es un poco más del 6% de circulación en el Reino Unido y está ya en muchísimos países del mundo. Obviamente las variantes nuevas surgen generalmente en personas ancianas o con comorbilidad. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmune débil, permite que el virus se reproduzca mucho tiempo, haga una carga viral alta, y al hacer esa reproducción tan intensa es donde se van a originar las nuevas mutaciones, que alguna puede dar origen a un virus. Así se originaron la de Manaus, la de Delta. Acá la de Kent surgió el 20 de septiembre, que es la alfa, en una persona mayor. Entonces, en realidad, hay que proteger más a las personas mayores y con comorbilidades, porque son ellas las que más se enferman, las que más se mueren, y las que pueden dar orígenes a nuevas variantes. Y esto tiene que ver con la estrategia de la vacunación. Sin hacer una crítica, pero en Argentina en este momento se está vacunando a los niños de 3 a 11 años, siendo que en Argentina hay poca circulación de virus y los niños se contagian cuando hay mucha circulación de virus. Es decir, como leí un día, la mejor manera de proteger a los niños es vacunar a los adultos. Y es así. Entonces, los adultos, personal de salud, personas con comorbilidades y todos los adultos mayores de 50 o 60 años que tuvieron la segunda dosis hace al menos 6 meses tienen que ya recibir la tercera dosis. Porque la tercera dosis es lo que va a ayudar a mantener este nivel bajo de infecciones, sobre todo ya que la variante Delta está de circulación en Argentina. Bueno, ya les dije la variante de Sudáfrica, la de Manaus, la de India, la alfa, la variante lambda de Colombia. En Argentina en este momento las que más circulan son la de Manaus, que siempre fue más prevalente, la andina, y hay algunos casos pocos de la variante Delta, ¿no es cierto? Es importante que el 10%, siempre, si es más del 10% de los positivos, son insuficientes los test. Y cuanto más cerca del negativo esté, por ejemplo, acá eran 0,5%, cuando en Argentina eran 36% de positivos, acá era un 0,5%. ¿Por qué? Porque hay que aumentar los test para poder, sobre todo, hay que tratar de encontrar al asintomático, porque ese es el que sigue contagiando sin saberlo, ¿no es cierto? Hay que rastrear, y bueno, siempre sabemos que cada vez que la vacuna, que el virus va desarrollando una variante nueva,
la vacuna se hace siempre un poco más resistente, ¿no? Ineficiente. Y eso es porque la vacuna sigue despertando anticuerpos contra el virus original de la variante L de Wuhan, que ya no existe. Entonces las mutaciones nuevas hacen que esos anticuerpos neutralizantes no puedan reconocer al virus. Bueno, no sabemos hasta dónde va a llegar, si es verdad que se va a convertir en un resfrío, o qué. Sí creo que, por ejemplo, las epidemias anteriores del MERS y del SARS no se transformaron en pandemias porque eran muy letales. Entonces, este virus tiene una letalidad que es menor al 1%. Y ahí está su éxito, ¿no? Y que va aumentando siempre su contagiosidad, pero no se está haciendo aún más letal. Bueno, las vacunas, como ya les decía, son menos eficientes contra la variante Delta porque ya se ha diferenciado mucho más de la variante original. A las 2 semanas de la segunda dosis, 60% para Oxford y 88% para Pfizer. Lo importante es que la mejor eficacia de estas vacunas, de cualquier vacuna, es para proteger contra la enfermedad grave o la muerte. No tanto para proteger contra la infección, contra el contagio. De hecho, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, tiene una eficacia para proteger contra la enfermedad grave o la muerte del 90%, y para proteger contra las infecciones de un 73%. Pero a los 5 meses de la segunda dosis cae al 47% la eficacia. Entonces, esta eficacia que en promedio es del 88%, pero es mejor para proteger la enfermedad grave o la muerte que para proteger las infecciones, al cabo de 5 meses ya cayó al 47%, 5 meses de la segunda dosis. De ahí la importancia de dar la tercera dosis. Un porcentaje de las muertes pasan en los doble vacunados, que son las personas con mayor edad, que tienen menor nivel de anticuerpos neutralizantes, y además es importante que las infecciones que pasan en personas vacunadas también pueden contagiar. O sea, un vacunado que se contagia, obviamente contagia. Pero esto es mi cálculo de cuando estaban aumentando los casos en el mes de junio. Subieron en junio, después bajaron. Y fíjense, y ahora están de vuelta subiendo. Fíjense, el 27 de junio y el 5 de febrero habíamos tenido un número similar de casos. Esta era la variante Delta y esta era la variante Alfa. Los test, fíjense, en junio más de 1 millón, en febrero 645.500. El número de internados, fíjense, con la variante Delta, acá 227 y acá 2005. El número de fallecidos, 774, y acá solamente 11. Pero ¿cuál era la diferencia? Era la vacuna con segunda dosis. Fíjense, el 27 de junio, 61%, 61,6%, mientras que el 5 de febrero solamente el 1%. O sea que la vacuna hace la diferencia. Y de hecho, ahora que tenemos un número muy alto de casos y también tenemos un número alto de muertos, cuando yo lo comparé con un número similar, había sido el 7 de enero, le habíamos tenido 5 veces y medio más de fallecidos. Pero la vacunación ahora es del 79% y en ese momento era menos del 0,7%, con 2 dosis. También hay que tener en cuenta que un 40% de los vacunados tienen una respuesta inmune débil. Y nadie sabe cuál es. Por eso hay muchos vacunados, que son personas jóvenes, que se contagian, ¿no es cierto? A lo mejor no van a tener una enfermedad grave, pero sí se contagian, porque su respuesta inmune es más débil. Esto pasa más si las personas tienen un síndrome inmune, de ahí la necesidad de la tercera dosis, y lo que no se sabe todavía bien es de la inmunidad celular, porque cuando hablamos de los anticuerpos neutralizantes, de la eficacia de la vacuna con los anticuerpos, de que caen los anticuerpos, etc., es todo inmunidad humoral. Según leí, escuché yo a la profesora Sarah Gilbert, que es uno de los cerebros detrás de la vacuna de Oxford. Ella dio una conferencia que yo asistí, y ella dijo que en realidad las vacunas de Oxford, y pienso puede aplicar también a la de Sputnik, es que tienen una inmunidad celular que la inmunidad es más baja, pero la inmunidad celular es más prolongada. En cambio, para Pfizer o las de ARN mensajero, la inmunidad es más alta,
pero es es de menor duración. Bueno, eso habrá mucho por venir todavía para investigar. Bueno, en la pospandemia nos espera el COVID prolongado, muchos problemas de salud mental. Tenemos que repensar los sistemas de salud y obviamente hay va a haber la economía muy afectada. En el Reino Unido es similar a la de la Segunda Guerra Mundial, la deuda, así que entiendo que eso pasará en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, hay dos definiciones. El Instituto NICE, the National Institute for Health, que es de acá del Reino Unido, dice que los síntomas que continúan o se desarrollan después de una infección por COVID-19 que no se pueden explicar por un diagnóstico alternativo serían COVID prolongado. Y esto incluye COVID-19 sintomático en curso de 4 a 12 semanas después de la infección y síndrome post-COVID cuando es más allá de las 12 semanas de la infección. O sea, dicen diferencia entre COVID prolongado y síndrome post-COVID. Yo hoy estuve acá con una alumna del PhD que estoy supervisando y ella tuvo COVID hace un año y todavía se siente muy mal. Y lo peor es que no hay tratamientos porque los médicos estamos aprendiendo de todo esto, ¿no? El CDC y el NIH de Estados Unidos hablan directamente de secuelas que se extienden más allá de 4 semanas después de la infección inicial. Es más simple y creo que más apropiado probablemente. Bueno, lo pueden padecer el 30% de los adultos y aproximadamente un 10% de los niños. Es importante que a veces el COVID fue leve, como es en el de mi alumna, o grave. Puede afectar cualquier órgano o sistema, aunque la mayoría son síntomas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, musculoesqueléticos o del tracto gastrointestinal. Los síntomas: fatiga, disnea, deterioro cognitivo, mucho sueño, mucho sueño, insomnio también, síntomas cardiovasculares, taquicardia, etc., síntomas de estrés postraumático, dolor muscular, problemas de concentración, jaquecas, muchas cefaleas. Y bueno, fíjense, los mecanismos son siempre a partir de los órganos afectados en donde el virus ingresó por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿No? En el corazón, como ustedes saben, puede producir miocarditis y después puede producir también como secuelas, puede ser la miocarditis, palpitaciones, dolores de pecho, estado de confusión en el cerebro, delirio, fatiga, trastornos de depresión, atrofia de los folículos linfoides en el vaso, o sea, trae una inmunodeficiencia, ¿no? Lesión hepática, y aumento de las enzimas hepáticas. Ustedes saben que el COVID puede producir coágulos, ¿no es cierto? Y trombosis. De ahí la trombosis cerebral, el infarto cardíaco, la trombosis pulmonar, etc. Bueno, es porque obviamente produce una endoteliitis, que es la inflamación de los endotelios. Y esto puede producir con secuelas. Y obviamente, si la persona tuvo un accidente cerebrovascular, va a quedar con la lesión del accidente cerebrovascular, que no necesariamente es un COVID prolongado. Producen diarreas, náuseas, dolor de garganta, etcétera, etcétera. Bueno, las fatigas, como ya les dije, es uno de los casos más comunes. Puede ser entre el 12 y el 92% de acuerdo a los estudios. Habría una disminución del metabolismo frontal y cerebeloso, problemas de drenaje del líquido cefalorraquídeo, inflamación del músculo esquelético, y se lo ha comparado a la encefalomielitis miálgica o el síndrome de fatiga crónica. Entonces, los posibles mecanismos van por factores centrales, periféricos, psicológicos, y la inflamación crónica en el cerebro, a su vez también en las uniones neuromusculares, el daño y la atrofia de las fibras musculares, etc. La disnea también es muy variable, del 4,6 al 43% de acuerdo a los estudios, ¿no? Y lo que habría es una anormalidad en la capacidad de difusión del monóxido, variación en la capacidad pulmonar y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Y se estima que puede ser por una fibrosis pulmonar inducida por las citoquinas
o el tromboembolismo pulmonar inducido por la endotelitis, como les decía. Y como siempre, tiene que ver con dónde se encuentran estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Por eso yo digo que este COVID produce una disregulación inmune, es decir, enferma el cerebro por una encefalitis, la trombosis es con endotelitis. En la placenta que yo estudio de los niños, hemos mandado un artículo a publicar, también produce una disregulación inmune, produce una fibrosis masiva de fibrina y trombosis, etc. Es decir, que yo pienso que la historia a lo mejor queda como resumen o síntesis de que el COVID-19 es una enfermedad que afecta a las células con receptores ACE2 y que produce en los órganos afectados una disregulación inmune, porque esa es la manera como enferma. Bueno, en el corazón, como yo le digo, inflamación crónica de las células cardíacas con miositis, y puede haber infarto porque hay muerte de esas células cardíacas. Hay disfunción del sistema autonómico nervioso, puede haber síndrome de taquicardia ortostática postural. Además hay inflamación, puede haber una inflamación prolongada, que también afecta a las células del corazón, etc. Y también en el sistema nervioso central. Y bueno, y este artículo muy interesante que si a alguien le gusta se lo mando, es una revisión de las causas del COVID prolongado. Y bueno, en este artículo pueden ver que hizo una revisión de varios artículos, de 5 artículos, la cantidad de pacientes que evaluaron, el tiempo de seguimiento en días, ¿no? Desde 97, 60, 72 días, 140, y los síntomas, con diferentes incidencias de acuerdo a los autores. Fatiga, disnea, dolor de pecho, dolor articular, palpitaciones, anosmia y pérdida del gusto, que esto también tiene que ver por afectación del nervio, ¿no? Del nervio olfatorio. Esta alumna que vino hoy me contaba que ella tiene tinnitus. Entonces yo le digo, sí, seguramente el tinnitus tiene que ver con la inflamación del laberinto, con la inflamación del nervio auditivo, etcétera, etcétera. Pérdida de cabello también, síntomas cognitivos y obviamente distrés psicosocial. Bueno, hay una gran carga de ansiedad en esta revisión que miraron a 204 países debido a la pandemia. Hubo un aumento significativo en la prevalencia de depresión con un estimado adicional de 54.2 millones, o sea, aumentó casi un 30% los casos de depresión y aumentaron un 25% los casos de ansiedad. Desde antes de la pandemia, ¿no? Y esto es muy preocupante porque ya era antes una causa de discapacidad en el mundo. Obviamente no hay datos ni de Sudamérica ni de África, y las regiones más afectadas, no sorpresa, fueron aquellas con más número de casos y con menor movilización social, o sea, con cuarentena más prolongada, con cuarentena más dura. Obviamente la ansiedad y la depresión en los niños y adolescentes es terrible. Nosotros nos estamos preparando para expandir los sistemas porque lo que viene es duro, es la generación futura, son efectos a corto y a largo plazo. Hemos visto un número mayor de suicidios de una manera interesante, más en chicas, mujeres, adolescentes. También los niños y los adolescentes han experimentado problemas de concentración, aburrimiento, irritabilidad, ansiedad, estar nerviosos, sentirse solos, muy preocupados, y obviamente el 75% de los padres se sintieron muy preocupados también y estresados por la situación de cuarentena. En el mundo, el costo social ha sido increíble. Ha habido un aumento de la pobreza y de la desigualdad, con pérdida de fuentes laborales, pérdida de educación, mayores vulnerabilidades de género, incluyendo un aumento en el número de la violencia de género, y los países se van a enfrentar con diferentes desafíos, y sus capacidades de cómo los solucionen van a determinar el camino hacia la recuperación. Las dificultades, obviamente, con las desigualdades preexistentes de la situación socioeconómica, ha hecho que sea más crítico para algunas poblaciones, aumentando el riesgo de su infección. Por ejemplo, en países de África, bueno, ha aumentado el dengue,
ha aumentado la tuberculosis, el mundo ha estado concentrado en la pandemia, pero aquellos países con muchas situaciones de enfermedades infecciosas, estas también han aumentado y es como que de golpe nos hemos olvidado de ellos, ¿no? También ofrece la pandemia oportunidades para repensar el crecimiento y el desarrollo de una manera más integrada, asegurando que a medida que se reconstruyan las economías sean más fuertes, más inclusivas y más ecológicas. Y como ejemplo de esto está la cumbre de Glasgow, que está transitando en este momento, y esperemos que realmente haya un cambio en un repensar del mundo en la ecología, ¿no? Obviamente las grandes preocupaciones del mundo en la parte económica es la recesión, el desempleo, sobre todo en la gente joven, las situaciones fiscales de las economías, de todas las economías del mundo, los problemas de industria, los lugares, o sea, los negocios que se fueron a la bancarrota. Obviamente desde el punto de vista de la sociedad, todo el mundo tiene miedo de otra pandemia, y va a haber otra pandemia. Las pandemias existen desde hace 10.000 años y suceden cada 100. A lo mejor no nos toca a nosotros, pero bueno, lo importante es que tenemos que estar preparados. Esto es interesante porque el movimiento de las personas a través de las fronteras, fíjense que recién ahora Europa está abriendo a países que no son europeos, como Argentina, el Reino Unido. Australia abrió recién esta semana a no australianos. Es decir, que realmente, bueno, Nueva Zelanda estaba cerrado, es decir, fue una situación muy difícil. También la cuestión de los ciberataques, o sea, todo cuántas cuestiones fraudulentas, ¿no es cierto?, han surgido. Bueno, ¿cómo tenemos que seguir? Obviamente es difícil. Ya hablamos de las desigualdades. La provisión de salud ha sido muy desigual. A mí el otro día me preguntaron en una entrevista por qué Argentina no había tenido colapsado la terapia intensiva a pesar, un momentito, thank you. ¿Por qué Argentina no había colapsado su terapia intensiva a pesar de haber tenido tantos casos? Y yo creo que porque Argentina tiene mucho provisión de servicios de salud privada. Sin embargo, la provisión de servicios de salud pública obviamente necesita mucha inversión. Debemos adaptar nuestro comportamiento. Lo que pasa ahora con el Reino Unido es que chao barbijo, chao distanciamiento social, y bueno, y así estamos, con 40.000, 50.000 casos diarios. Y en realidad se necesitan las dos cosas. Si uno mira el mapa del Reino Unido, Inglaterra está en rojo porque tiene 400 a 800 casos cada 100.000 habitantes, y Escocia está en azul porque tiene la mitad, de 200 a 400. La diferencia es que Escocia usa el barbijo y nosotros no. Así que el barbijo y el distanciamiento social deben continuar hasta el fin de la pandemia. Además, debemos trabajar todos juntos para planear el futuro. Debemos enlentecer el rumbo, pero no nos podemos paralizar. Y esto lo leí en algo de la OMS, en inglés estaba, pero algo así traducía como nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. Y eso es verdad, no nos podemos salvar por país, nos tenemos que salvar todos juntos. Bueno, y esto como siempre, los 3 pilares del éxito que yo siempre promulgué desde el comienzo es los testeos masivos, la responsabilidad individual y la vacunación masiva. Son los 3 pilares para el éxito. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchás? Perfecto. Ahora no. Sí, ahora, muchísimas gracias, Marta. Ha sido muy interesante porque tus charlas tienen un enfoque múltiple, ¿no? No solo desde la epidemiología, sino también desde lo social, lo económico y esta mirada global también, ¿no? Sobre el mundo. Nadie se va a salvar solo, sino que todos y todos los países que deban ser vacunados. En verdad es muy preocupante cómo están, en especial los países africanos,
muy poca cantidad de personas vacunadas. Sí. ¿Hay algún movimiento desde la OMS o algo internacional como para poder ayudarlos a corto plazo? Que eso es lo Bueno, el interesante. COVAX, es el programa COVAX, entre que está Sí, la organización Gavi, está la Universidad de Oxford, en muchísimos países, está Bill y Melinda Gates, pero ellos desde el principio querían juntar 2.000 millones de dosis y no pudieron juntar. Por eso yo digo, y esto no es una crítica, pero yo digo, en Argentina vacunando a los niños menores de 11 años, cuando África no tiene vacunas. Si vos tenés un niño menor de 11 años, tenés la posibilidad de morir de 2 en 1.000.000. Y una persona de África de 75 años se muere 1 en 8. Entonces, es eso, ¿no? Es como lo que dijo el Papa, el nacionalismo de la vacunación. Y no podemos ir, tenemos que vencer eso. sí, sí. Es difícil, pero bueno, es la realidad que tenemos. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo como para una pregunta. ¿Hay alguien que quiera? Sí, acá una pregunta, Marta, y ya te dejamos. Ahí están acercando el micrófono. Hola Marta, muchas gracias. No queremos dejarla ir sin que haga un poquito de futurología, porque Qué nos- difícil. nosotros tuvimos una segunda ola con la mayor parte de los colegios o los colegios cerrados en casi todo el país, y la variante Delta ingresó hace 3 meses, a fines de julio, tuvimos los primeros casos con una mayor afinidad por el receptor de la enzima convertidora, pensábamos que se iba a propagar mucho más rápido, y coincidió con una apertura de los colegios en ese momento, y coincidió con que se abrieron los colegios sin tener los jóvenes vacunados. Pasaron 3 meses y no hubo un ascenso de los casos. Bueno, pero siempre, digamos, por eso, en ese punto nos gustaría saber cuál es su visión de lo que puede llegar a pasar. Bueno, y de lo que pasó, yo pienso que lo Pero, que pasó, que esta es la pregunta que vos me haces, me la han hecho mucho, todos los estudios de la variante alfa y delta surgieron de Europa, de Estados Unidos. Muchos estudios, mucha inversión en investigación. Pero no ha habido tantos estudios de la variante delta, perdón, de la variante andina, lambda o de Manaus. Yo creo que obviamente, sin ninguna duda, la variante de Manaus y la variante andina han sido las dos más contagiosas que la variante alfa y cercanas a la variante delta en su contagiosidad. Por eso es que la variante alfa, que fue la que ocasionó todo el terrible segunda ola acá, nunca pegó en Latinoamérica, y no es solamente en Argentina, en Latinoamérica. Porque cuando surge la variante alfa acá, surge en Brasil la Manaus y la andina en Perú. Y después también la MU, que hay muy poquita en Argentina. Entonces yo lo que creo es que esa variante locales, que no han sido muy bien estudiadas, que no había análisis genómicos de comparación en cuanto a la contagiosidad, han sido seguramente más contagiosas que el alfa y cercana a la contagiosidad de la delta, y le pusieron una buena batalla local, porque en realidad cuando una variante como la delta, que era un 60% más contagiosa que la alfa, le gana terreno porque obviamente se contagia más rápido. La carga viral de la delta era 1.260 veces superior a la anterior, y la contagiosidad bajó, el periodo de incubación bajó de 6 a 4 días y 4, porque la carga viral era más alta. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? La pandemia está lejos de terminar. Es decir, si bien tenemos medicamentos, tenemos vacunas, sabemos mucho más de los tratamientos, etc. Y ha habido, bueno, 5 millones de muertos, pero ni se compara a la cantidad de muertos que había en el mismo periodo para la gripe española. Pero o sea, la pandemia sigue, ¿no es cierto? Entonces es probable que si no es ahora, sea en marzo, que Argentina pueda tener un aumento del número de casos, posiblemente, probablemente. Entonces, para ese momento es importante. Primero, el mensaje no puede ser nunca, chao pandemia, pasamos lo peor, reconstruyamos el país. Hemos pasado, puede ser que hayamos pasado lo peor,
pero depende de cada uno de nosotros cómo seguimos ejerciendo nuestra responsabilidad, usando el barbijo, manteniendo la distancia social, para que no tengamos que volver a una cuarentena estricta o a ver otro pico de pandemia. Depende de cada uno de nosotros. Países como Nueva Zelanda lo lograron, y países como Singapur lo lograron, países como Vietnam lo lograron. ¿Por qué no lo puede lograr Argentina? Entonces, mucho tiene que ver con el mensaje que desde el gobierno se pasa. Porque ahora, a lo que le pasa a Boris Johnson, es muy difícil retrotraer el mensaje de decir, no, ¿sabe qué? Vuelvan a ponerse el barbijo. La gente ya lo largó. O sea que eso me parece que es importante. Segundo, es importante que sigan progresando con la vacunación. Sí, está bien, está muy bien, pero hay que comenzar ya con la tercera dosis. No se puede dilatar la tercera dosis, porque ojalá no llegue otro pico, pero si llega, tienen que estar preparados. Y las escuelas, bueno, los chicos con barbijo, los chicos con distanciamiento social, los chicos tienen que ir a la escuela, pero como yo digo, todo el mundo dice que la infección en los niños, los contagios en los niños se maneja vacunando y controlando a los adultos. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Siempre Bueno. muy claro y es muy interesante escucharte. Hasta Bueno. pronto y que sigas muy bien. Chao. Suerte y cuídense.